Bien. Y va de la mano ¿Alguien? del control. O sea, el Sí, control no sí, tiene sentido si no hay una y buena no hay una planificación. planificación. Tal cual, ¿contra qué vamos a comparar? Bien ahí. Matías, no sé si vas a sumar algo o es el mismo concepto. Frontera. Es similar, profe. Yo tomar decisiones, puse elegir una acción entre varias Sí, alternativas para alcanzar los objetivos. Sí. ahí te leo. Chicos, si ven que estoy medio lenta, es porque ustedes saben que yo voy escribiendo los apellidos, ¿sí? De la gente que está participando. Bien. ¿Alguno de los que está con la mano levantada tiene algo diferente para sumar? Si no, el resto, porfa, baja la mano, así yo puedo ir al que va a agregar, ¿sí? Nos ordenamos un poquito mejor. A ver, tengo a Julián Torres. ¿Puede ser? Sí, sí, Decime, sí. Julián. Yo solo iba a decir que también se planifican los pasos intermedios, que en realidad son como objetivos intermedios también. Bien, bien, bien ahí. Voy leyendo a Paulo para cumplir el objetivo determinado. Bien, vamos con, esperen porque antes de que ustedes me digan cuáles son los tipos de planes, un poquito yo lo que voy a hacer es vincularles esto de la planificación con los otros 4 que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Con los otros 4 procesos. Cuando ven que hago silencio porque estoy leyendo el chat. La relación de la planificación entonces con los otros procesos es, obviamente que necesitamos armar una estructura organizacional, y esa estructura organizacional, también dijimos en la clase pasada, que va a depender de los objetivos que hemos planteado, y esos objetivos se plantean en el momento de planear, ¿sí? De acuerdo a eso, al tipo de estructura, vamos a establecer lo que era integrar el personal, qué tipo de personas necesito para cada puesto de trabajo. De acuerdo al tipo de personas, establecemos el estilo de dirección que vamos a tener, ¿sí? Y todo esto, obviamente, que vamos a tener que fijar estándares, es decir, vamos a tener que ahí actuar con el control para poder medir si lo planeado realmente se cumple, ¿sí? Esto ustedes no lo tienen en el libro, yo se los dejo, no se preocupen cuando terminemos la clase. Cuando hablamos de una buena planificación, es aquella que establece qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hará y cuándo. Eso tenemos que tener claro que eso se establece durante la planificación. Y que a la hora de planear pueden aparecer 2 tipos de planteos. Uno es, dado una serie de recursos, y suponer que estos son fijos, establecer una fecha para poder terminar el proyecto o el trabajo. Y la otra es la inversa, ¿no? Dada una fecha que no podemos modificar, buscar los recursos necesarios para poder cumplir con esa fecha. En nuestro trabajo como analistas, ¿cuál de los 2 planteos creen que se nos dan casi siempre? La fecha de entrega. Segundo. ¿Cuál? Perdón, justo uno se pisó ahí. El segundo. A ver, uno dice en el segundo. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. No, yo diría que el primero. El primero, De, chicos. Normalmente el cliente nos dice que quiere el sistema para ayer. Entonces y nosotros uno tenemos que dice ver, claro, lo que ¿sí? podemos O hacer. sea, perdón, lo que estoy hablando es, perdón chicos, el segundo, o sea, nos dicen tal fecha, y nosotros tenemos que ver con qué recursos cumplimos para esa fecha, ¿se entiende? Por eso es tan importante la planificación de un proyecto. Esto que nosotros estamos viendo acá, que se hace en una organización, obviamente se traslada a nuestro trabajo. Nosotros vamos a tener que establecer la planificación de nuestro proyecto y vamos a tener que poner puntos de control para ir viendo si eso se va cumpliendo o hay que ajustar para poder llegar con la fecha establecida con el cliente. ¿Se entendió lo que quise decir? Entonces, ¿cuál sería, profe? La segunda. Ah, Vos cuando pactás el desarrollo de un sistema, lo primero que te va a decir el cliente es lo quiero para tal fecha. ¿Me sí, explico? sí, yo dije la segunda, Y por eso. vos como equipo de desarrollo te vas a tener que arreglar para que, obviamente que eso depende de un presupuesto que estableces y lo vas hablando con el cliente. Pero digo, una vez que se fijó la fecha, uno tiene que cumplir con esa fecha, ¿sí? Entonces, si hay inconvenientes, tenemos que ver cómo ir resolviendo durante el desarrollo del proyecto para poder cumplir con esa fecha de entrega. A eso me refiero. Que no es tan simple como, en caso de que ocurra algo, coloco más gente para trabajar, porque muchas veces eso es más problemático, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo después. Obviamente que ustedes recién me nombraron que cuando uno está planificando es imposible, si yo no tengo planes, poder controlar. Obviamente que tengo información para poder decidir, y al tener información no es que me voy en cualquier sentido, cuando yo tengo un plan previsto, entonces eso me ayuda a reducir costos, ¿no? Trasládenlo
para que se entienda cuando ustedes estén estudiando para el parcial. ¿Qué pasa si uno es más estructurado, empieza a ver con tiempo, cuántos días le va a dedicar o cuántas horas al estudio, arma su resumen, etcétera, para llegar al objetivo? ¿Y qué pasa cuando no tienen la más mínima idea de eso y 2 días antes del parcial dicen voy a leer? Vamos a ver si realmente llegan al objetivo, ¿no? Entonces, en todos los órdenes de la vida es importante la planificación. No significa que la planificación es rígida, una planificación es flexible. Uno, de acuerdo a lo que va sucediendo, la va modificando. De hecho, nosotros los docentes tenemos nuestra planificación por clases, de qué temas vamos a dar, pero yo, por ejemplo, en SOR tengo 3 cursos. Intento en los 3 cursos ir al mismo ritmo, pero en mis cursos hay diferentes tipos de alumnos. No siempre voy a ir al mismo ritmo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo planifico cuánto voy a dar por clase. Después tengo que ver, de acuerdo al tipo de alumnos que tengo, algunos van a tener más complicación en otros temas, entonces eso hace que se retrase o no la planificación. Entonces se va ajustando, ¿sí?, en la marcha. ¿Cuál es mi objetivo? Que ustedes tienen que ver a lo largo del cuatrimestre todo el programa, y además que hay determinados temas que hay que ver para el primer parcial y para el segundo parcial. Entonces yo tengo que ir haciendo puntos de control para llegar. De hecho, en mi planificación hay una fecha donde yo tenía establecido dar determinados temas teóricos de la unidad número 3, y hablando con los profes del práctico, lo que acordamos es que eso lo van a dar ellos para yo adelantar y que ustedes puedan trabajar con sistemas de información. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, hay como una base, una planificación, pero no significa que se siga a rajatabla. Eso me guía, me conduce para que yo pueda cumplir el objetivo, pero es flexible. ¿Está? ¿Dudas hasta acá con el tema de planificación? Profe, ¿los planteos y la Ejemplo. ventaja entran en el concepto? No. ¿O sería para tener en cuenta? No, yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué es planear? Y dígame, por ejemplo, qué tipos de planteos pueden aparecer. ¿Sí? Van con ese título, como planteos o ventajas. Si yo pido conceptos, conceptos solo. ¿Se entiende? Más o menos. No se olviden de estudiar con títulos, chicos. Porque acá no es que cuando yo voy a un parcial contesto lo que yo quiero. Fíjense cómo hago yo cuando doy el tema. Les pongo los temas titulados al principio de lo que vamos a ver, y cada una de las PPT tiene su título en negrito, en negrita, ¿sí? Eso significa que yo puedo preguntar respecto a eso, de manera individual. Yo puedo preguntar qué características tiene una buena planificación y qué ventajas tiene planear. Y me contestan eso. Si me contestan eso y después agregan es otro tema, y después contestan más. Pero tienen que contestar lo que el docente pregunta, no lo que ustedes quieran. Para algunos puede parecer obvio, la aclaración la hago porque va a ser la primera vez que van a rendir parcial muchos, y tal vez no sepan cómo uno se maneja. En mi caso, cuando yo pregunto algo, me contestan puntualmente lo que yo pregunto, ¿está? Porque Entonces, si si no, nos decís características de una buena planificación, ponemos esos 4 ítems o lo que nos acordamos. me pones esos 4 ítems y me los explicas. No, a mí no me titulan, salvo que yo les diga en un parcial, mencione tal cosa, y es, por ejemplo, ahora vamos a ver tipos de planes, ¿sí? Vamos a suponer que yo les digo, mencione los tipos de planes y explíqueme y dé un ejemplo de qué es una política. Esa es una manera de evaluar, ¿sí? Entonces, en mi caso, cuando yo digo mencione, es mencione, no me explique. Cuando yo digo explique tal cosa o dé un ejemplo, aclaro porque no todos los profes somos iguales, por eso aclaro cómo evalúo yo en esos casos, ¿sí? Si yo pregunto una cosa y alguien me contesta mucho más de eso, yo como docente lo tomo, que como no está seguro de lo que me tiene que responder, entonces escribe por las dudas. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Para mí eso no vale. Es la pregunta que yo hice, no lo que ustedes quieren escribir. Vamos de acá hasta que lleguemos al parcial, me pueden ir preguntando para ir como quedándose más tranquilos, ¿sí? Me pueden decir, profe, si pregunta tal cosa, ¿está? Yo les hice el resumen, ¿se acuerdan que me dijeron, algunos me habían pedido de las técnicas de estudio? Cuando suba esto, después se las dejo ahí, ¿sí? Para que las vean y cualquier cosa me preguntan o van practicando a ver cuál de esas les sirve. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Sí, chicos? Yo no sé si ustedes saben, pero les cuento, porque nos va a involucrar en algún momento, que ya estamos con el tema de regresar los otros niveles, ¿no? A nosotros ayer nos llegó un mail de departamento sistemas avisando que ya empieza segundo año. Ustedes van a ser los últimos en entrar, pero sabían que la fecha era el 2.
Todavía no tenemos mucha más información, pero a partir supuestamente después de Semana Santa empezaría segundo año a cursar, que también tenían la fecha de ustedes. Les voy a ir contando a medida cómo, porque todavía no se sabe cómo con la cantidad de alumnos que tenemos, pero bueno, les voy a ir informando como para que sepan. Esto se lo digo porque muchos docentes habían dicho, no, no vamos a volver nunca a la presencialidad este año. No, sí vamos a volver. ¿Ah? Entonces, como para que estén preparados. Bueno, sí. Vamos con tipos de planes, que esto sí lo tienen ustedes en el apunte, en el libro que nosotros utilizamos, así que me gustaría que me digan qué entendieron de cada uno de estos. Son 8 los que vamos a ir viendo, y yo puedo preguntar algún concepto de esto desde el teórico, con alguna ejemplificación. Eso también lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? Que es mejor estudiar con ejemplos para ver si uno tiene claro el concepto. A ver quién tiene mano levantada para hablar. Oriana. Perdón, profe, estaba hablando y no se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Ahora sí te escucho, sí, dale. Bueno, en misiones y propósito puse función o tareas básicas de una empresa o dependencia o de cualquiera de sus partes. Bien, ¿alguien completa lo que está diciendo Oriana? O sea, no me vuelvan a leer lo mismo, eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Mateo. No, tengo lo mismo. Lo mismo. Un ejemplo, profe, no sé. ¿Alguien tiene? Un ejemplo, digo. ¿Tenés un ejemplo o estás pidiendo un ejemplo? No, tengo un ejemplo. Dale, a ver, vamos. Sería la misión de una empresa X, ¿no es cierto? La Sí. producción y distribución de bienes y servicios. Bien, ahora, si están prestando atención a su compañero, él dijo el propósito y la misión. Sobre esa misma empresa, ¿cuál sería el objetivo? Porque quiero ver si entienden la diferencia. El objetivo es lo que vienen manejando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Volvé a repetir, porfa, el propósito y misión, así tus compañeros agregan el objetivo. A ver. Producción y distribución de bienes y servicios. Bien, ¿cómo escribiríamos el objetivo? Comercialización. Ese es pues. el objetivo, ¿no? Bien, ahí Ah. cambia, ¿sí? ¿Se entiende la Sí. diferencia? El propósito o misión es como si yo estuviera haciendo la mirada desde afuera, ¿no? ¿Qué valor tiene para la sociedad? El objetivo meta es como si ustedes estuvieran parados dentro de la organización. ¿Ah? Eso marca la diferencia. Bien ahí. Conceptualmente, el objetivo y la meta, ya sabemos lo que es, porque lo venimos trabajando desde que empezamos, ¿sí? ¿Qué es una estrategia? Uso cualquiera de las manos levantadas, ¿eh? Petras. Hola, profe. Hola. Y yo tengo como estrategias, se define como la forma en que determinan los objetivos básicos a largo plazo. En una empresa, la instrumentación de curso de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Bien. Yo después me lo puse esa frase como en cordobés, como dice un profe, de que sería utilizar técnicas y acciones para poder llegar al objetivo de una manera más eficaz. Sí, Por y ahí- pensemos, yo sumo a lo que vos decías, que la estrategia no es como una sola cosa, tengo como un conjunto de planes para hacer eso. No necesariamente es un solo plan, ¿me explico? Es como un conjunto de planes que me ayudan, como vos decís, a cumplir ese objetivo. Piensen la palabra. ¿Cuándo uno usa la palabra estrategia? Normalmente a ustedes lo asocian con ¿qué? Yo tengo una La estrategia guerra. para qué. El En la marketing, por guerra, ejemplo. lamentablemente sí. Cuando uno juega también tiene una estrategia o no. Entonces, uno normalmente la estrategia lo utiliza, hablando mal y pronto, ¿para qué? Para ganar. Acá en una organización lo utilizamos para ganarle la competencia. ¿Ah? Por ejemplo, el más conocido es decir estrategia de marketing. Exactamente, sí, sí. Lo que está buscando obviamente que es ganarle en ventas al otro, al que tengo al lado, al que me compite, al que me saca el cliente. Hace Bien ahí. referencia a un futuro. Hace referencia a lo que vos querés lograr. Acuérdense que estamos hablando de distintos tipos de planes que están asociados a qué cosa, al objetivo, ni más ni menos. Claro. El objetivo es lo que uno establece como aspiracional, ¿no? Yo quiero esto, ¿sí? Bien ahí. Vamos por los otros.
Una política. ¿Quién me dice lo que es una política? De las manos, el resto va bajando las manos los que participaron, así puedo hacer participar a más gente, porfa, ¿sí? Por lo menos en este tema me refiero. Alex Hildain. Bueno, yo puse, pueden ser planes, declaraciones o interpretaciones generales que orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones. No todas las políticas son declaraciones. 2 puntos. A menudo solo están implícitas en las acciones de los gerentes. Por ejemplo, el presidente de una compañía puede seguir estrictamente, quizá por conveniencia más que por política, la práctica de promover al personal interno, lo que puede interpretarse como política y seguirse al pie de la letra por los subordinados. Bien ahí. Todos tenemos como, sin ir a un libro, entendemos lo que es una política, ¿no? Voy a hacer una aclaración una vez que lleguemos al punto 6. Por ahora, si está claro, lo dejo pasar hasta que lleguemos al 6. ¿Ah? ¿Y procedimiento? A ver, José. José. Aquí, video. Como procedimiento son planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Son secuencias de actividades cronológicas que detallan la manera precisa en la que se deben realizar ciertas actividades. Bien, no se tienen que olvidar de eso, ¿no? Son cronológicas, o sea, hay una secuencialidad en el caso de los procedimientos. Eso es muy importante que lo entiendan. ¿Está? Tomás, ¿me puedes decir qué es una regla? ¿Yo, profe? Sí. Yo en reglas tengo acciones o su ausencia, porque ahí no me meto una letra. Sí, creo que dice ausencia específica necesarias en las que no se permite discreción. Bien. Entonces, vamos a aclarar algo antes de seguir ahí, por eso yo hablé entre la 4 y la 6. A uno le da la sensación que tanto las políticas como las reglas son como normas, ¿sí o no? Que hay que seguir. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Estamos todos lo Sí, mismo? sí, Bien. sí, sí. Entonces, marquemos, ya que nos podemos confundir, cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia, ahora que estamos aprendiendo, como tipos de planes, entre política y regla? ¿Qué es lo distintivo? Que me hace decir, no son sinónimos. A ver. Son como La- rígidas. Las Las reglas se le políticas son aplica a todos. flexibles. Sí, las políticas son flexibles, bien, las reglas no. Exactamente. ¿Sí? Las políticas La son como un hilo facu, conductor. la facultad tiene como regla, lo tiene en sus reglamentos, ¿sí? Que no se puede rendir libre. Esta facultad no se puede rendir libre como una abogacía. Ahí está. Ahora, yo qué puedo usar como política, por ejemplo. Ustedes tienen una aprobación directa con nota 9 y promedio 9, perdón, y nota no menor a 8, ¿sí? Yo estoy tomando nota acá de los alumnos y vamos a hacer de cuenta que cuando volvemos a la presencialidad, que yo los veo cómo participan y todo, justo tengo un alumno que no llega, vamos a suponer por medio punto, y yo como lo vi participar en clase, ¿qué hago? Le subo la nota. Ahí hay una flexibilidad. ¿Se entiende? Yo como docente, de acuerdo a su trabajo, no me llega el promedio, pero le subo ese punto que le falta, o el medio punto que le falta, para... Profe, se le cortó. Che, una pregunta, chicos. ¿Para ustedes también piensan que... No. ¿Dónde está? No, sabes que no. No. No, no opino lo mismo. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos. No, pero lo que pasa es que Santín es el admin. Pam, pararararam. Bueno, muchachos, acá sí hice lo que yo quiero. Sido Voy a empezar a sacar pete. Hola. ¿Quién hace la clase ahora? Miren que está el otro profe. Ay, cómo Por favor, se Andrea asustaron, Bernardi, van a hacer la clase, por favor, le pido. profe de física, porfa. No, chicos, pero hay que avisarle a la profe. Ah, no es el otro profe, boludo. Me pegué un cagazo. Ungi. Mega. Ahora, ¿quién saco? ¿Dónde está Joaquín Sánchez? Me ríe de jijijija.
¿Quién es la persona de cultura que está jugando al counter? Yo, hermano. Me caes perfectamente bien, te aviso. No, pero en serio, habría que avisarle a la profe, qué sé yo. Haber dado cuenta y cerca de internet. Se falta avisar. Chicos, me acaba de escribir la profe, dice que es la compu de ella, que es la que anda mal y que ya se va a conectar en algún momento. Se hace difícil. ¿Quién es el host? ¿Quién es el host? Vamos a compartir.
Y esos Auris de Virgo, Momo. Juanceto01, vos sabés que vas a ser el primer baneado. Ahí está, te cayó primero el ban. Te voy a contar una cosa, Juanceto. Te acabas de ir baneado. Básicamente, ¿querés que te dé la razón? O sea, ¿por cuál fuiste baneado o por ser pelotudo? Entonces, ¿Quién es host? Que ponga para compartir pantalla. Momo, tenés menos fútbol que Flor del Ave. ¡Ay, Panchito, Panchito! ¿Cómo andás? Mirá, qué nick de virgen que tenés. Panchito, debo decir que vas a ser honrado con el primer ban del día y sos el primer pelotudo. Fin de semana, todos los palos, con toda la llana, humo de marihuana, sale por la mañana, una plana, dejamos el barrio. Muchachos, les interrumpo la joda para decir que ya está la asistencia en la aula virtual. Gracias, loco. No, Momo. Profe, ¿cómo hacemos con la asistencia? Estar alerta, flaquito. Che, me había olvidado de la asistencia. Boludo, gracias por avisar. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Esto está. También podemos hablar en algún momento de ese tema. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, profe. Perdón, chicos. Dios, hay que tener una paciencia con esto. Hola, profe. Sí. Le quería avisar que, bueno, sacaron a Petras, a un compañero mío,
del Zoom y no puede entrar de nuevo. Nos Claro. estaba diciendo ahí que, bueno, lo Bueno. sacaron y no puede entrar de nuevo. Si lo puede aceptar. Pero no tiene ni siquiera sala de espera, vieron que ustedes entran directamente. Decirle que intente ahora, a ver. Petra intenta ahora. Claro, porque capaz que fue en el momento en que yo estaba tratando de conectarme, porque a mí tampoco me dejaba entrar eso. O sea, decirle que se fije ahí, me avisas. Si no, cierro todo y entramos todos de vuelta, chicos. Porque no tiene, o sea, yo no lo removí, ¿me explico? No, ¿quién lo va a echar? Sí, Si la profe, sí. host soy yo y no lo saqué. Lo que pasa, profe, es que usted cuando sale de la reunión o cuando... Ah, ¿me no tomó puede uno de los entrar de compañeros nuevo, como co-host? ¿Eso hizo? Pregunto, ¿eh? Lo echaron, entonces el Zoom no lo deja entrar. Bueno, la pregunta es, ¿quién lo echó? lo que pasa es que cuando el administrador sale de la reunión, o sea, Sí. usted, se denomina un nuevo administrador, cualquiera de nosotros. Bueno, Así que cualquiera de nosotros toma el control. y bueno, ¿y qué querés que haga en ese caso? Si al no tener sala de espera y yo no lo saqué, no, ¿dónde lo veo yo para meterlo de vuelta? ¿Me explico? No lo estoy viendo yo como... Debe ser porque lo expulsaron, no, ya no puede entrar. Claro, o sea, arréglense entre ustedes, que, o sea, yo no tengo nada que ver ahí, chicos. Si yo hubiera puesto con sala de espera y yo te saco, sí estaría en sala de espera y yo lo vuelvo a dejar entrar, ¿me explico? Eso ha pasado en exámenes, etcétera. Pero esa situación, hagamos una cosa, desconecto, entramos todo de vuelta, ¿está? Bueno, profe. ¿Sí? Salimos todos y entramos todos. A ver si así, porque no tiene ninguna restricción, a eso me refiero. Ahí cierro y abro yo, para que pueda entrar el compañero. Voy a ir abriendo mientras me interesan la paquete de WhatsApp. Bueno, a ver. ¿Estamos? El que se me había ido ya volvió. Bah, el que me sacaron, pobre. Profe, Sí, Matías, me estás hablando. sí, ya está habilitada la asistencia en Ah, el aula. de 11 a 11 y media, dale, gracias, Mati. Así marcan, bien. No, Pero mientras, me- para quedarme tranquilo, díganme si quien estaba intentando entrar se ingresó. Para Hasta me retomar. avisó Mayra a mí, yo ni me di cuenta. Así que le Bueno, doy los márquenme. créditos a ella. Bien, le damos el crédito. Profe, Bueno. ahí me acaba de avisar Petras que no, que le sigue apareciendo lo mismo, que no puede Bueno, entrar. entonces lo que hicieron fue, bueno, no sé qué vamos a tener que hacer. Ya me veo, ya me fijo yo después. Acá se va a tener que, Claro, dice va a tener que esperar. Dice que está en la sala, fíjese si de casualidad aparece, no sé, en la sala.
Pero, No a sé ver, entonces. chicos, no tengo sala de espera. Para mí, profe, ¿sabe lo que haber pasado? Lo más probable es que lo hayan como que bloqueado de Sí, lo del han Zoom para que no bloqueado, se pueda entonces yo lo que voy a conectar. tener, son recontra vivos todos, ¿eh? O sea, fíjense lo que estamos generando. No veo la hora de llegar a la presencialidad, así trabajo con lo que Profe. quiero trabajar. Lo que yo voy a tener que hacer para la próxima, ahora no puedo, chicos, porque ya estoy perdiendo mucho tiempo, es generar otro código y ponérselo, porque ya está, este es recurrente. O sea que Sí, si quiero quedó pasar. removido, no hay forma, ¿sí? Contrólense eso, fíjense, contrólense entre ustedes, como está diciendo ahí Lucas, y espero que sea en serio lo que está diciendo, ¿quiénes son los graciosos del curso? Igual, Hay profe, varios. ahí entró Petras. Ya Se estamos había todos tranquilos, equivocado de entonces. link, me parece. Ya estamos Que todos parece que se tranquilos. confundió de link. Estaba poniendo Mira chino medio. Petra, ahora no me voy a olvidar más de vos. Dale, bueno, ya está, la casa está en orden, espero. Voy a compartir mientras. Marquen la asistencia, porfa, y no me vengan de 11:30 que no la pudieron marcar porque Lola. A ver. Y rueguen de que no se vuelva, no pase nada. Ahí estamos. Ahí ven, chicos, para buscar. Sí, profe. Estábamos en los tipos de planes, ¿sí? Y yo estaba marcando, no sé en qué, hasta dónde me escucharon, porque yo estaba hablando de la diferencia entre la regla y la política, ¿sí? Estábamos ahí. Habíamos hablado también del tema de los procedimientos. Bueno, ahí vamos, me adelanto yo para no cortar tanto. Lo que es un programa y lo que es un presupuesto, fíjense que ustedes tienen conceptos bien concretos en el libro, pero también hay otra manera de decir eso. Yo puedo decir que un programa es un plan al que se le asignan tiempos y en algunos casos también responsabilidades, es decir, quiénes van a ir ejecutando las tareas durante un proyecto, ¿sí? Y un presupuesto también lo podemos definir con el concepto que tienen en el libro, o podemos decir que es un plan al que se le asignan recursos en un determinado periodo de tiempo. Es otra manera de decir lo mismo. Estamos hasta acá, me dicen si hasta acá se entiende para poder pasar a los pasos de la planificación. ¿Podrías repetir programas, por favor? Pero, como lo dije yo, Sí. un programa es un plan al que se le asignan tiempos y en algunos casos responsabilidades, es decir, quién va a hacer las tareas, quién ejecuta las tareas. Cuando yo digo en algunos casos, me estoy refiriendo a que no es obligatorio que un programa tenga asignada a las personas. A eso me estoy refiriendo, ¿sí? Ok, genial. Gracias. Bien. Bueno, vuelvo a preguntar, de estos 8 tipos de planes, ¿hay alguna duda? Si no, avanzamos a las etapas de la planificación. Vamos con las etapas, ¿sí? ¿Quién me cuenta? A ver, Valentina. Lo de los pasos de planificación. Sí, por favor. ¿Te los digo todos? Sí, porque ahora ya me aceleré por la pérdida de tiempo. De una. Sí. Puse atención a las oportunidades, establecimiento de objetivos o metas, consideración de las premisas de planeación, identificación de alternativas, comparación de las alternativas con base en las metas propuestas, elección de una alternativa, formulación de los planes de apoyo y conversión de los planes en cifras mediante la realización de presupuestos. Bien. Voy a ir para ir más rápido en esto, porque en realidad quiero llegar a las técnicas, capaz que ahora me estoy apurando de más. Me frenan ustedes, ¿sí? Que son los que tienen que entender. Yo naturalmente hablo rápido, y ustedes se suponen que vinieron con el tema visto, por eso yo voy a este ritmo, ¿sí? Pero ustedes me dicen, no, profe, vamos rápido, espera un cachito, y yo voy al ritmo de ustedes. Esto lo tienen todo escrito. Mi pregunta sería, ¿qué dudas tienen? Si esto lo entendieron, para que pasemos a entenderlo a partir de un ejemplo, ¿sí? Que me parece como que es más concreto que estar hablando desde la teoría. ¿Se entendió? ¿Sí o no? A ver, sí. Hay que saber conceptualmente cada una. Y sí, obviamente, que lo tienen que poder explicar, ¿no? Porque si uno no entiende conceptualmente qué significa, ¿cómo me van a ejemplificar? Bueno. ¿Sí? Profe, disculpe, yo tengo una duda en el punto 6 exactamente, que dice seleccionar un curso. Yo también lo tengo igual del libro que mando. Y tengo, si bien antes, en el paso 4 y en el paso 5 dice determinar cursos alternativos y evaluar cursos alternativos. En el 6, que sería el seleccionar un curso, ¿sería el curso principal del plan? Claro, vos fíjate que tenés como
las alternativas son opciones, ¿no? Tengo distintas opciones para poder llegar al objetivo que tengo planteado. En el 5, vos lo que haces es evaluar cuál te conviene. Ese criterio lo toma quien está decidiendo, ¿no? A ver, yo para darle un orden a las alternativas de prioritario, debo tener que tener algún criterio para eso, ¿sí? En función a que vos evaluaste, elegís la que crees que es la más conveniente. Eso sería el punto 6. Eso ya es seleccionar el plan. Como vos dijiste, el principal. Bien. Está bien ahí, ¿sí? Bien, entonces, para resumir, disculpe, sería que en el paso 4 y en el paso 5, básicamente, bueno, en el paso 4 determinamos, bueno, justamente lo que dice, ¿no? Vemos cuáles pueden ser los cursos alternativos, en el paso 5 evaluamos cada uno y las conveniencias de cada uno, y en el paso 6 seleccionamos el principal. Sí, y lo vemos ahora con un ejemplo simple para que termine de cerrar la situación de que entiendan cada uno de esos puntos. Porque fíjate que vos me estás preguntando concretamente por las alternativas, por el 4 y el 5, y parece que todo el mundo tiene claro qué son las premisas. Y qué bueno que sea así. ¿Tienen en claro qué son las premisas? Ahí, profe, pusieron por el chat si podía explicar qué era desarrollar premisas. Profe, bien. igual, ¿puedo agregar algo en el punto 6? Sí, todo lo que quiera, a ver. Dale. Yo leí en el libro que decía que el gerente puede decidir utilizar varios en lugar del mejor. Claro, O sea, por eso varios yo dije recién, ojo, cuando ustedes están en el punto 5, fijan el criterio. No siempre lo que parece mejor es la elección acertada. Yo te puedo decir, voy a generalizar ahora porque no estamos analizando una situación puntual, ¿no? Yo te puedo decir que elijo lo más barato, ¿sí? Pero ese criterio no siempre es el mejor. Claro. Ir a lo más barato. Capaz que me voy, ponele, yo tengo que comprar algo, me voy al proveedor más caro porque me garantiza una muy buena calidad. A eso se está refiriendo con lo que vos planteaste recién del gerente. No siempre el que aparentemente parece el mejor o el más conveniente es el que se termina eligiendo. Por eso lo que hay que establecer para fijar como un orden es qué criterio estás utilizando para darle orden a esas alternativas, ¿sí? Esta va a ser para mí en esta situación en particular, la 1. Después tengo la 2, la 3 y la 4. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe, gracias. No, de nada. Profe, ¿Sí? y cuando en el mismo, en el 6, tengo una duda parecida, pero dice específicamente que puede elegir una o varias. ¿Cómo sería un ejemplo de elegir varias, digamos? Es que en realidad el varias te queda incluido cuando vos ya le diste en el 5 un orden. ¿Me explico? Suponete que vos tenés 5 alternativas. Entonces vas a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya al ponerle una prioridad, ahí ya estás haciendo, ¿no? Que bueno, la primera, la que le pusiste el 1, es la que supuestamente elegirías. Si después ocurre algo, irás a la 2. Por eso te dice una o varias. Pero siempre estás como seleccionando una, porque el resto, para esa una, vas a tener que armar en el 7 lo que se llaman planes derivados, o sea, planes secundarios que te ayuden después a cumplir el principal. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O María? Claro, son como plan B, son como los planes, si no funciona uno, tienes el otro. Claro, exactamente. Es tal cual eso. Lo vemos, Gracias. ¿quieren? Lo planteamos. Vamos, ¿quién pone la casa? El sábado vamos a hacer un asado. ¿Qué sería estar atento a las oportunidades? Es lo que yo estoy preguntando ahora. Pone casa. Claro, yo lo que estoy preguntando es, che, ¿alguno de ustedes, vamos a hacer un asado con el 1K3, ¿no? Y somos acá conectados 158 personas. La pregunta sería, ¿tenemos un lugar físico en donde estar los 158? Eso es estar atento a las oportunidades. ¿Hay disponibilidad de que nos juntemos el sábado? ¿Sí? Si hacemos como ese tanteo de la realidad, entonces fijamos el objetivo. ¿Se entiende entonces de qué se trata el punto 1? Me dicen sí, no, para ir avanzando con la ejemplificación y van sumando ustedes. ¿Estamos acá? Profe, en ese caso, Estudiar de esta manera hace que solitos se vayan acordando los pasos, ¿sí? Ustedes planteen un ejemplo. Perdón, alguien dijo profe. No sé qué me ibas a preguntar. yo, profe, en ese ejemplo, ¿cuál sería la misión y cuál sería el objetivo? No, yo todavía no entré, estoy en el punto 1. Estoy atenta a las oportunidades, dije. Por eso dije, ¿eso se entendió? Sí. Bueno, ¿cómo pasamos entonces de estar atento a las oportunidades al objetivo? Si yo empiezo a preguntar acá, que alguno de ustedes tiene un lugar físico donde nos podamos juntar 158 personas, si me dicen, no, profe, chao, se cayó la planificación. Si me dicen, sí, profe, yo, ahí entonces decimos, ¿cuál es el objetivo? El sábado, a tal hora, vamos a hacer un asado para juntarnos. Hasta ahí yo tanteo oportunidades, ¿sí? Es lo previo a empezar a planificar. Por eso, de acuerdo a esto que estoy viendo, las oportunidades, recién fijo el objetivo.
Porque si las oportunidades no aparecen, ¿para qué me voy a estar fijando un objetivo que no voy a poder lograr? ¿Se entiende la idea? Pero primero tenés que tener el objetivo. Parque me pregunta si tienen casa, si No, no acá tengo ni estamos idea de diciendo hacer asado. establecer objetivo. Acá estamos diciendo establecer el objetivo, lo fijas al objetivo. Me parece que estamos hablando de cosas distintas. Yo Pero- dije, pero si yo digo- lo primero que hice fue tirar una idea. ¿Nos podemos juntar a comer un Sería- asado? Sería Todavía ver no. si hay agua en la pileta, profe. Pero no hay una idea antes de estar atentos a las oportunidades. Y sí, obviamente, pero eso todavía no es un objetivo, es una idea. Yo todavía no implementé el objetivo, no lo narré como objetivo, no dije exactamente. ¿Cómo escriben ustedes los objetivos en sus ejercicios? O sea, la idea es, estaría bueno juntarnos con el 1K3 tal día. Ahora sí en las oportunidades, Ponele. y bueno, después vemos de comer el asado. Ponele. Después vemos qué hacemos, porque capaz que decimos el objetivo, yo puedo haber tirado como idea comer el asado y después usted me dice, y no, hagamos empanada. ¿Se entiende? Todavía no fijamos el objetivo. Es como que la idea por ahora es juntarnos. Listo. ¿Vamos por ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Acá vamos a tener que suponer, obviamente, ¿no? Porque estamos haciendo la ejemplificación como para bajarla a algo más concreto y después ustedes hagan la analogía con una... Profe, una pregunta. Chicos, el sonido que me está entrando... A ver, sí, alguien dijo, profe, una pregunta. Sí, profe, yo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Se escucha? Se escucha con sonido ambiente. A ver, espéreme un segundo, profe. Estamos escuchando como la cocina de alguien, ¿no? En la tele, digo. Es de ella. Creo. Dale. Sí, Sí. profe, era la tele, ahí lo pagué. ¿Viste? Ahí se escucha bien. Sí, ahí se Sí, escucha ahora. bien. Decime. Listo. Le quería preguntar si el objetivo, teniendo en cuenta el ejemplo del juntada para hacer el asado, ¿cuál sería? Y ahí El vamos, hacer el- esperen, todavía no lo pusimos. ¿sí? pensé que Lo armamos estábamos en entre eso. nosotros. ¿Qué quieren? listo. Entonces, ojo que las oportunidades yo las achiqué, porque si no tenemos que hablar 150 de qué ideas se les va ocurriendo, ¿no? Es como que las achicamos al máximo ahora. Bueno, alguien que me diga, porque a partir del objetivo vamos a establecer lo que sigue, ¿sí? ¿Quién se anima a decirme cuál el objetivo que quieren o sea, qué queremos lograr? ¿Qué queremos llegar? Porque una cosa es que digamos, bueno, nos vamos a juntar. Otra cosa que digamos es, nos vamos a juntar a comer un asado. Otra cosa que digamos es, nos vamos a juntar a comer y no importa qué. O sea, fijemos el objetivo porque lo que sigue va a depender de eso. ¿Quién se El asado. anima? ¿El asado? Bueno. Sí. Compartir El un asado objetivo- con No, en realidad. ¿Qué? El objetivo no sería Conocernos, juntarse. digamos, también eso no podría ser un objetivo. Por eso, chicos, si no definimos uno, no vamos a poder avanzar con el resto, porque si los objetivos van variando, el resto también varía. Por eso digo, decídanse por uno. El primero El que asado, hable es profe. bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que es el siguiente. El paso 2 va a ser, vamos a comer un asado, el 1K3 SOR, no va a venir todo el curso que curse otras materias, SOR, ¿sí? En tal fecha a tal hora. ¿Les parece? Ese es el objetivo. Bien. ¿Qué puede pasar? Eso significan premisas. Premisas son tener en cuenta esas variables sobre las cuales no tenemos control para cumplir nuestro objetivo, entonces tendríamos que empezar a suponer, puede pasar esto, esto, esto y esto. Son suposiciones. ¿Está? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede Al pasar? final el chico no La puede lluvia. poner la casa. Bueno, uno es que no pueda poner la casa o el club, porque en una casa no estaríamos entrando. Otro sería la lluvia, ¿sí? Ahí como que empezamos a plantear qué cuestiones aparecen por las cuales no tenemos control. ¿Para qué me sirve eso hacer en el punto 3? Perdón, chicos, para que en el 4 yo tenga en cuenta eso en las alternativas. ¿Me siguen? Si yo no analizo las premisas antes, yo planteo las alternativas y voy a como que tener que achicar posteriormente las alternativas de acuerdo a lo que puede pasar que no tengo control. Por eso lo hago al principio. Si yo planteo que puede ser que quien puso la casa no pueda, que llueva, entonces cuando voy a los cursos alternativos planteo las variables, ¿no? Las distintas variaciones que tengo para cumplir el sábado con el asado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Planteamos la cantidad de alternativas que quieran. Siempre es más de una, obviamente, si no, no voy a poder elegir. Profe, la alternativa A ver. sería en caso de que algo falla, o sea, las premisas, tendríamos otra oportunidad, otra alternativa. Sí. Y acordate que ahí lo que estás pensando es, che, ¿qué es lo que puede ocurrir sobre lo cual yo no tengo control? Porque si no, sí lo estarías previendo, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Por eso uno normalmente usa el tema en este caso del clima, que bueno, tendríamos que ver que como puede llover, cuando pongamos los cursos alternativos tratemos de tener como variables
un lugar abierto, un lugar cerrado, por si llueve, en ese caso, ¿no? Estoy puntualizando en ese caso. O sea que si nos juntáramos en el río y bueno, va a llover, está la probabilidad, bueno, vamos al galpón, a algún lugar. Dale, exactamente. Entonces, Sería como un eso plan lo va- B, ¿o no? Pero pará, porque todavía, sí, todas las alternativas las va a tener como si fueran, según cuántas alternativas tengan, tendrás plan A, B, C, D, exactamente, van apareciendo ahí. Van apareciendo, entonces fíjense que cuando yo estoy en el punto 4, me baso, obviamente, en el objetivo y en qué cosas me pueden impedir que cumpla ese objetivo de manera de tener eso controlado. Lo estoy diciendo como más fácil, para que se entienda. ¿Está? Entonces, planteo en función de eso las alternativas. Pueden ser 2, 3, 4, 5. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Le damos un orden de preferencia por el criterio que quieran. Ponele que en nuestro caso es, el orden de preferencia lo vamos a poner desde el lugar más cercano, ¿no? Desde un punto más céntrico. Digo cualquier cosa, pero para que se entienda que uno establece el criterio para poder darle un orden a las alternativas. Y eso después, si yo tengo otro criterio, las alternativas pueden cambiar de orden. Eso es lo que les quiero decir. ¿Está? Sí. Cuando evalué, si yo le di un orden, es por algo, entonces a la hora de evaluar digo, nos conviene esta. ¿Sí? Eso estoy haciendo con evaluar. Las veo y las vemos y decimos, nos conviene esta. En el punto 6 elijo cuál. Vamos a hacer el asado el sábado a tal hora en la casa de fulano de tal. ¿Está? Ahí elegí uno. Ahora, si vamos a hacer el asado el sábado en la casa de fulano de tal, tenemos que formular planes derivados. Los planes derivados, por ejemplo, pueden ser quién se va a ocupar de comprar la bebida, quién se va a ocupar de comprar la carne, quién se va a ocupar de comprar las verduras. Claro, ¿quién hace el asado? ¿Me explico? De ahí surgen todos los planes derivados para el principal. Distribuir Todos las los tareas, planes. entonces. ¿Se va entendiendo? Por eso les llamamos planes secundarios. Todos esos planes apoyan ¿a cuál? Al principal. ¿Y el principal para qué está? Para cumplir el objetivo. ¿Me siguen? Sí, no, más o menos. Profe, me perdí en el 5 y el 6. Bueno, espérame un segundo. Llego al último y vuelvo. Obviamente, ¿qué hago? ¿Hacemos un sorteo y que pague todo una sola persona? No. ¿Qué significa cuantificar? Vamos a tener que empezar a decir, ¿qué hacemos? Alguien sacó la cantidad de dinero que tenemos que gastar, ponemos la plata antes, la ponemos después, o sea, eso tiene que estar en un valor monetario, ¿me explico? Entonces ahí termina, ¿sí? Vuelvo, me habían dicho que se habían quedado en la elección, ahí, en el 6. En evaluar cursos alternativos y seleccionar un Evaluar curso. significa, voy a decir cualquier cosa ahora porque no lo estamos escribiendo, ¿no? Y si a ustedes se les ocurre otra, también me lo dicen. Ponele que yo tengo como alternativa ir a la casa del alumno A, o ir a la casa del alumno B, o ir a la casa del alumno C, o ir a un club. ¿Sí? A eso le diste un orden. Ponele que el primero era el club. Y ese es el que elegimos, porque tiene la prioridad 1. ¿Por qué? Porque cuando evaluaste, pensamos, los que estamos ahí durante este proceso, que era lo más conveniente. ¿Está? Ahí elegí. Bien. Cuando vos decís voy al 1, que es el club, ahí yo elegí dónde voy a hacer el asado el sábado tal. Profe. Gracias, profe. O sea que Espérame en el un 4... segundo. Dale, sí, decime. ¿El 4? En el 4 buscamos todas las opciones y en el 5 buscamos la más conveniente. Sí, exacto. En el 4 buscas todas las opciones y en el 5 evalúas esas opciones cuál es la más conveniente. Sí. Tal cual. Y por eso, a partir de la evaluación que haces, elegís. Yo no puedo elegir si no evalué. ¿Está? Es lo que les pasa a ustedes en cualquier situación. Imagínense cuando ustedes tienen una situación X que están planificando en su vida cotidiana, ¿no? Uno piensa, che, yo puedo hacer A, B o C. ¿Cómo hacen para decidir o para elegir una de esas? Yo no estoy hablando cuando tienen un solo camino y sí o sí tienen que hacer eso. Hablo cuando tienen posibilidades de elección. ¿Sí? Uno lo que está haciendo inconscientemente es evaluar para poder elegir. ¿Va por ahí? Frontera, que tenés la mano levantada, no sé si está de antes, perdón. Sí, profe, no, está de antes, perdón. Bien. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Esta es la Sí, sí. manera, entonces, ustedes, para aprenderse los pasos, que una manera es mnemotécnica, una de las formas de estudiar cuando hay pasos, y sí o sí los tienen que recordar, una manera es utilizar lo que se llama mnemotécnica, pero también ayuda, en este caso en particular de las etapas, si ustedes recuerdan alguna situación, y de hecho si recuerdan la del asado, los va a ayudar a que eso lo puedan pasar a cualquier otra situación de una organización.
¿sí? Pensar una situación y pasarlo, en el caso de ejemplificar. En este caso, es mucho más fácil estudiar con un ejemplo para recordar cuáles serían los pasos. Hay formas y formas de estudiar. Dije yo, cada vez que estoy dando clases, si yo puedo ayudarlos en cómo estudiar el tema, se los voy a decir. A algunos les servirá y a otros no. ¿Sí? Voy a lo Profe, ¿puedo siguiente. entonces decir cómo me quedó todo? A ver, dale, sí. En atención a las oportunidades me quedó un asado con la 1K3. Establecer objetivos, sábado a tal hora nos juntamos a comer el asado. Desarrollar premisas, puse que no pueda poner casa a alguien o la lluvia. Determinar cursos alternativos, puse ir a un galpón o alquilar un salón en el centro. En evaluar cursos, puse alquilar el salón como punto número 1 y como segundo ir a un galpón, porque me pareció que alquilar el salón es algo que lo hacemos y es muy complicado que se baje, digamos. Seleccionar un curso, elegir alquilar el galpón, el salón. Después puse formular planes derivados, ver quién compra la comida, quién hace el asado, y cuantificar los planes mediante un presupuesto. Mediante presupuesto puse dividir los gastos entre todos, de la comida, bebida, etc. Sí, todo lo que dijiste está bien, y obviamente que se pueden sumar más cosas. Cuando vos pusiste lo de los planes derivados, podríamos decir, por ejemplo, que alguien se encargue de juntar el dinero, ¿no? Etcétera. Sí, está muy bien. ¿Entendió el resto? Porque esto sirve. Que yo pueda explicar, me entiendan, y que algunos de ustedes digan, a ver, profe, yo lo pasé en limpio así. ¿Está bien o está mal? Y sumen. ¿Sí? Bien ahí. Tu nombre es Elías, ¿no? ¿Francisco? Francisco, mi nombre. Francisco, sí, Elías es el apellido. Sí, es la manera y el orden en el que lo escribí, por eso te pregunto. Sí. Bien No ahí. hay problema. Perfecto. Vamos con, acá estamos con los pasos de la planificación. Yo les muestro antes de avanzar en lo que ustedes también tenían que buscar, se los dejo resumido a los niveles. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les había mostrado una pirámide en donde tienen las organizaciones 3 niveles cuando hablamos de organigrama, el estratégico, el táctico y el técnico u operativo? La planificación, algunos autores lo dividen en esos 3 niveles y otros directamente parten esa pirámide en 2. Yo les dejo 2 niveles bien marcados, que es el estratégico, para que vean qué se hace cuando uno está planificando a ese nivel de la organización, que es lo que tienen ahí. Casi todo lo que hacen está relacionado con la relación de la organización con el ambiente. Por eso habla de detectar oportunidades, ver lo que pasa para poder ir ajustando cuáles son los puntos fuertes y débiles. Normalmente la planificación estratégica, como es tan abarcativa, es a largo plazo, y ahí les puse el ejemplo cómo lanzar un nuevo producto al mercado. ¿Está? A nivel operativo, es el nivel más bajo de la organización, y se establecen los distintos tipos de planes que nosotros vimos, pero más acotado a un área o sector. Entonces, en resumen, para que se entienda la diferencia entre el nivel estratégico y el operativo, fíjense que el estratégico define a grandes rasgos qué hay que hacer, hay como que mucho que hacer, y en el operativo, como nos vamos dedicando a cada uno de los sectores, ahí empezamos a decir cómo vamos a empezar a hacer esas cuestiones. ¿Se entiende? Sí, profe. No me asusten cuando hacen esos silencios, chicos. Bueno. ¿Qué entendieron por diagrama de Gantt? Este es el que van a hacer práctico para el parcial, para el primer parcial. ¿Quién me cuenta? A ver. ¿Qué manos tengo levantada? Martina Barrios. Sí, profe. A mí me costó un poquito entender sobre todo la diferencia que tenía con el otro, pero puse: el diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Sí. Y también puse que no indica las relaciones existentes entre las actividades. Bien. ¿Alguien quiere sumar a lo que está diciendo Martina? A ver. Profe, Nico, perdón, no sé, porque veo los dos micros, como hay tanta mano. Espera, Nicolás Barbosa. Sí, yo le agregué cómo se confeccionaba y también puse muestra qué tareas se necesitan para completar el proyecto y cuándo se deben hacer estas tareas. Bueno, voy a ir sumando yo y me agregan a lo que yo les voy mostrando, ¿sí? A ver. Algunos autores pueden mostrarle que utilice una barrita, por eso se llama diagrama de Gantt o de barras, y algunos terminan esa barrita con estos ángulos que ustedes están viendo ahí. Después la mayoría del software que está, y nosotros cuando lo dibujamos hacemos directamente la línea, ¿sí? Es decir, fíjense, ahí tenemos una serie de actividades acá escritas, ¿sí?
Y acá tenemos el periodo de tiempo. Esta es la manera de graficar. Con una barra finita se va poniendo lo planeado. Fíjense que ahí yo para cada una de las actividades tengo planificado el tiempo, la duración. La escala de tiempo la elige el que está haciendo la planificación. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, puede ser por trimestre, puede ser por año, como quieran, ¿sí? La escala esa de tiempo la elige quien está planificando. ¿Ah? Y con la línea oscura que ustedes ven abajo de cada uno, lo que yo estoy mostrando en el gráfico es lo realmente realizado. Por ejemplo, la actividad 1 estaba planificada para el mes de marzo y realmente se cumplió en el mes de marzo. La actividad 2 estaba planificada para abril y mayo, sin embargo se extendió. No cumplió con lo planeado, se demoró un poco, pasó hasta una parte de junio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Fíjense con lo que ustedes encontraron, si se va a entender. Entonces, ¿qué ven que es fácil? Yo ocupé 2 segundos para que me entiendan cómo se grafica. O sea, es una técnica que es muy sencilla de que se entienda y que se pueda leer. Ustedes ven ahí, si yo en lugar de tener del 1 al 8 tuviera nombres de actividades, ustedes entienden perfectamente cada actividad cuánto se demora en ejecutarse. Cuánto se demora en la planificación y con la línea gruesa cuánto demoró realmente, ¿sí? Entonces, si bien tiene esa ventaja, la desventaja de esta técnica es que, fíjense lo que yo les escribí ahí. Yo no sé si la actividad 2 y 3 empiezan en abril, porque tienen que empezar en abril y así está planificado, o porque tiene que estar terminada la 1 para que empiece la 2 y la 3. ¿Está? Entonces, no me muestra la secuencia operativa este tipo de gráfico. Yo no sé si es casualidad o tiene que estar terminada esa actividad. Eso es lo que me dice la técnica. ¿Está? Y si se atrasa una tarea, tampoco sé cómo influye en el resto del proyecto. El otro inconveniente que tiene es que se planifica y se programa a la vez. Eso significa que yo estoy colocando las tareas y estoy colocando los tiempos de una. Normalmente lo que hay que hacer es primero organizarnos y decir, estas son las actividades que vamos a llevar a cabo y después asignarle tiempos. Esto es lo que yo le digo en general, que aparece en cualquier libro sobre Gantt respecto a desventajas, ¿sí? Y otra, si el proyecto es muy largo, ustedes fíjense que se va extendiendo hacia la derecha. Entonces se puede volver medio engorroso el tema de leerlo o de la graficación. ¿Está? ¿Alguien quiere agregar algo más? Esta es la técnica que nosotros normalmente utilizamos para desarrollar nuestros proyectos también, chicos, porque es muy fácil y hay mucho software asociado. No sé, de los que tienen mano levantada, si no van a agregar, el resto me la baja, si hago participar el que va a agregar algo. Profe, disculpe, tengo una pregunta, porque yo en el tema había visto también que estaba compuesto, pues me aparecía por 5 elementos. Me aparecía por flecha, tareas, plazo de tiempo previsto, que sí, tareas independientes y progresos. No hace falta que se vaya a ese nivel, chicos, así de simple lo vamos a ver, ¿sí? Con una barrita en donde mostramos con una escala de tiempo lo planeado y una barrita más oscura para mostrar lo realmente realizado. No se compliquen con esto. Yo lo que puedo poner acá, no sé si a alguno les apareció, es un punto de control. Si yo hago, miren, si yo me voy para atrás, ustedes vieron que había como un angulito. ¿Ven este? Yo lo puedo establecer acá en el gráfico y digo acá me voy a parar a controlar para ver cómo vamos, por ejemplo. ¿Sí? Pero no se vayan más de esos elementos. ¿Está? No sé si alguien más quiere preguntar Una sobre consulta, Patricia. ¿El diagrama de Gantt es secuencial o no? No necesariamente. Hago referencia entre el 2 y el 3, ves que arranca acá, ambos no, en el- fíjate claro. que acá es como si yo dijera, mira, tengo que hacer la actividad 1 para marzo. Están puestos acá porque estas dos actividades empiezan en abril. En Claro. ese sentido sí hay secuencialidad de tiempo, ¿me explico? Bien, Ahí bien, sí. sí. ¿Está? Bárbaro. Pero, te vuelvo a decir, yo no sé si acá es porque para esta actividad en realidad hay que empezarla en abril, o lo que estoy diciendo es, che, para poder hacer esto, tiene que estar terminado eso. Ahí es Ahí. donde sí no te da la secuencialidad, ¿me explico? Claro. En cuanto a tiempo, sí, vos lo vas fijando, digamos, se arma de izquierda a derecha en función al tiempo. Pero después no sé el enlace que hay entre las tareas. Eso es lo que no me permite ver, ¿sí? El Perfecto. vínculo entre las tareas. ¿Estamos acá? Profe, Me preguntan, porfa, entre lo que buscaron más lo que yo les estoy mostrando, a ver si se entiende o Profe. no, porque este es el que van a aplicar ahora, vuelvo a repetirlo. El otro se los voy a dar yo bien la ejercitación a fin del cuatrimestre. ¿Sí? No sé si el otro les costó más, porque tiene una serie de cuestiones a la hora de marcar fechas y todo, que ya lo vemos. ¿Estamos? A ver, no sé si Ignacio querés agregar o preguntar algo. Voy viendo las manos o me las bajan, ¿sí?
Ismael. Nada más, profe, gracias. ¿Estamos? Julián. Profe, cuando yo lo vi en el secundario, sí se veía si había una relación de dependencia entre las tareas. Sí, porque A ver, Hola, profe. Yo hice un explica poco vos lo del que querés diagrama decir, de porque PERT. si no vamos a empezar a hablar de supuestos y se va a armar un lío. Por ejemplo, si teníamos que... Dale, dame el ejemplo concreto para que yo pueda hacer la aclaración. Yo no puedo hablar de muchas cosas hasta que no vayamos al ejercicio, ¿me explico? Yo lo que dije es no puedo poner la secuencia operativa, ¿está? Que es lo que le mostré recién. Dame la situación que me querés contar. Bueno, por ejemplo, si la tarea 6 dependía de la tarea 1, decía 1-6. Ah, claro, bueno, pero eso porque lo estás vos forzando en el gráfico. Yo estoy mostrando cómo sería el gráfico acá, ¿sí? Ahí buscas cómo marcar la dependencia. ¿Se entiende? Claro, pero o sea, Claro, eso digo que sí. si se pueden... No, mira. Estos son los ejemplos en tesis nuestras. ¿Ves? Con distintos software. ¿A dónde está marcado eso? Claro, no está. ¿Se entiende? Esos son nuestros proyectos de desarrollo de software. Esto, yo soy profesora, yo estoy en mi otro trabajo en las tesis, y esto está sacado de la carpeta de mis alumnos, para que vean las distintas maneras en las que puede aparecer la graficación. ¿Sí? Bueno, me vuelvo para atrás, esto se los dejo. Porque justamente para eso aparece la otra técnica, la de PER y CPM, para poder resolver esa situación y que se puedan hacer tareas en paralelo. Entonces, cuando uno utiliza esta técnica, que pura es así, después obviamente que busca subsanar las desventajas. ¿Me explico? Yo tal vez también puedo tener un cuadrito al lado, en donde yo diga que la actividad 2 y 3 la voy a empezar una vez que termine la 1, para que queden claras las secuencias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí le estoy adicionando cosas para que se entienda. ¿Está? ¿Me siguen o no? Si no, repreguntan o planteen. Se entiende, me parece. ¿Qué es lo que no entendiste? Chicos. No, él dijo que se entiende. No, dijo que se entiende, profe. Por ahí se escucha la mitad o más bajito. ¿Está? ¿Cómo parece la otra técnica? A ver, ¿quién se anima? Hola, profe. Dale, hola. Yo hice un poco del diagrama de PERT. Lo que yo puse fue un diagrama de PERT. Se obtiene un conocimiento preciso de la secuencia necesaria o planificada para la ejecución de cada actividad y la utilización de diagramas de red. Exacto. Se trata de un método muy orientado. Bien, sí. Se trata de un método muy orientado al plazo de ejecución con poca consideración hacia el coste. Lo que entendí yo más o menos, pues si la duración siendo optimista es de 30 minutos, la duración siendo pesimista es de 60. Ahí vamos con eso, espérame un segundo, no te me adelantes, ahí voy justo en la siguiente, vamos con pasito y a poquito, ¿sí? O sea, esta técnica aparece para poder resolver los inconvenientes del anterior, ¿sí? Y en esta yo puedo ver claramente cuáles son las dependencias de las tareas en el gráfico, ¿sí? No necesito una aclaración extra, en el gráfico se ve. De hecho, si ustedes se fijan acá, yo al ver esto dibujado así, yo sé que esto tiene que estar terminado para poder empezar esto. ¿Sí? Eso ya me está mostrando ahí la dependencia y qué cosas se pueden ir haciendo en paralelo. Ya vamos a ver cómo se aplica, ¿no? La única diferencia que van a tener entre el PER y el CPM es con los tiempos que se manejan. O sea, uno trabaja con tiempos exactos y otro trabaja con tiempos probabilistas, que es lo que recién estaba leyendo el compañero. ¿Me siguen hasta ahí? Los elementos gráficos son los tres que yo les puse acá arriba. Los nodos, en donde vamos a escribir la secuencia, porque se dibuja de izquierda a derecha, le vamos a poner un 0 o un 1 para empezar, pero ahí no van las actividades se representan en las flechas, y va a aparecer algo que se llama actividad ficticia, que el único objetivo que tiene es poder mostrar la dependencia que ya les voy a mostrar el porqué. ¿Sí? Vamos de a poco, los elementos son tres, entonces los nodos, la actividad y la actividad ficticia. El PER, con lo que dijo recién el compañero, trabaja con una fórmula, porque trabaja con probabilidades. Entonces, esto se llama tiempo esperado, y trabaja con un tiempo optimista, más 4 tiempos normales, más un tiempo pesimista sobre 6. Por eso un poco yo le dije, aguantame un poquito para que se entienda. Entonces, ese tiempo esperado es el optimista, que es el mínimo para realizar una tarea, el pesimista, que es el máximo para realizar la tarea, y el tiempo normal, que es el que se tiene en cuenta como promedio por la experiencia. ¿Está? Esto está establecido por la técnica.
¿sí? Así, con esta fórmula, por quien la creó, ¿me explico? Por eso aparece un 6 abajo, que serían los tiempos que tienen acá arriba, ¿sí? Nosotros en realidad vamos a trabajar con el CPM. Cuando vayamos a los ejercicios, yo les voy a dar los tiempos directamente, no van a tener que aplicar esta fórmula. Pero tienen que saber, por si hicieron la investigación, y porque es una técnica que aparece como tal de planificación, cuál es la diferencia. Las dos trabajan con la misma filosofía exactamente, las redes se construyen exactamente igual, lo único que si yo estuviera trabajando con PER, tengo que llegar a un solo valor aplicando esta fórmula, nada más. ¿Sí? Los dos trabajan iguales. Estamos hasta ahí, no sé si esa es la investigación que hicieron, si tienen alguna otra duda, y después hay que armar esto de cómo se sacan las fechas, que no los voy a marear hoy con eso, yo les voy a dejar todo el tema acá, pero como dije, les voy a decir hasta dónde van a estudiar para el parcial, y después cómo lo vamos a ver en el práctico. ¿Sí? Profe. Sí, decime. Entonces el PER es para planificar y gestionar el tiempo, y el CPM es para controlar costos y tiempo. Podríamos decirlo, pero en realidad, claro, vos estás aplicando lo mismo cuando estás planificando. ¿En qué te va variando? En la disponibilidad que tenés vos de saber exactamente los tiempos. En algunas situaciones tenés la exactitud de cuánto vas a demorar, en el otro, como tenés una probabilidad, es que aplicás la formulita que está ahí. ¿Sí? Como dijiste vos recién. Depende de la situación, pero la filosofía es exactamente la misma. Voy a dejar todo abierto acá. Hasta estos 4 puntos yo los puedo llegar a evaluar en el parcial, en esta parte de cómo se grafica. Los otros que faltan de cómo se grafica los vamos a ver al final del cuatrimestre. Ustedes van a tener un listado si tienen un enunciado de tareas a llevar a cabo, o yo les doy el listado de las tareas directamente, y voy a mostrar qué tiene que hacerse. Hay lo que se llama lista de precedencias, ¿no? Ya les muestro un grafiquito. Entonces, empiezan o con el 0 o con el 1, la técnica permite que este valor lo pongan como quieran, no es un valor, es solamente para el orden. La flecha tiene que tener un nodo de inicio y un nodo de fin. ¿Está? ¿Por qué se utilizan las actividades ficticias? Porque esto no se puede hacer. Yo no puedo tener un nodo que partan 2 y lleguen 2. Sí puedo tener que partan 2 y lleguen a distintos, ¿me explico? O al revés, que partan de distinto lugar y lleguen a uno mismo. Pero lo que no se puede dar, porque está prohibido por la técnica, es esto. Entonces, cuando ocurra eso, yo voy a tener que dibujar esto intermedio, ¿ven? En lugar de poner la flecha del 1 al 2 acá, 2 veces, tengo que abrirla y hacer esto, por una cuestión de precedencia y de técnica. ¿Estamos hasta ahí? Por eso se los marco para que esto lo recuerden. Y yo acá estoy mostrando, cuando voy a la 2.4, que para poder hacer esta actividad que está entre el 2 y el 4, tengo que tener terminada la 1.2 y la 1.3. ¿Me siguen hasta ahí? La red se arma de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Cada una de estas flechitas van a tener un número, que es la duración de la tarea. Entonces, si ustedes tienen que graficar, van a ir colocando una flechita más larga o más corta en función de la duración de la tarea. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? El que tenga dudas, intervenga directamente. Pregunta o aporta, salvo que se pisen, pero dale, escucho. Profe, ¿podría dar un ejemplo de, por ejemplo, de eso que no se puede, que lo separa? ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Si yo te estoy diciendo que para la actividad 2.3 tiene que estar terminada en orden, está la 1.2 y la 1.3. ¿Sí? Uno directamente, en realidad, largaría por la actividad. Acuérdate que la actividad va en la flecha, ¿no? Uno directamente pondría la flecha acá, una acá y otra acá. Y de acá venís para acá, porque son 2 actividades distintas. ¿Me explico? Que se hacen en paralelo. Eso es lo que yo sería estoy como para hacer una torta. Claro. Poder mezclar la harina y ponerle azúcar, son 2 actividades diferentes, pero tengo que hacerlas juntas para en realidad las vas a poner como actividad, si son actividades diferentes, las podés hacer en paralelo, y lo que haces es dibujarlas. Ponele que acá pones la harina, acá pones el azúcar. ¿Sí? Tenés que poner las 2 actividades, pero vas a tener que dibujar de esta manera, porque no te deja hacer esto. Te deja poner acá harina y acá azúcar, y que de verdad va, o sea, realmente estás yendo de acá para allá, ¿no? Para después ir otro. Lo que no te deja es dibujarlo de esta manera. Entonces te hace hacer este camino. Iguales, ¿sí? Listo. Acá vos, ahora porque estamos haciendo en algo más sencillo, ponele que, porque ahí es difícil poner un tiempo porque es muy rápido, ¿me explico? Lo de la harina y lo del azúcar. Vamos a ponerle un valor, no importa. Acá vamos a suponer que la harina es 3 y el azúcar es 2, ¿sí? Acá le pones harina, abajo la duración,
3, acá azúcar, acá 2, y esta, que está acá, es solamente para precedencia, no lleva ningún valor, es solamente para indicarme que cuando yo llegue acá tienen que estar estas dos hechas. Después vemos cómo. ¿Vamos por ahí? Yo sé que van a surgir dudas, pero van a cerrar cuando hagamos un ejercicio concreto. No quiero entrar a eso, lo voy a mostrar ahora, no los quiero marear, ustedes tienen que entenderme esto de acá. Después yo me voy a ir en detalle con ejercitación con el resto. Explico completa la técnica porque queda medio fleco y porque los que buscaron lo deben haber visto. ¿Sí? Miren, voy a abrir todas acá. Profe, Aguantame dos. Sí, ¿tiene que ver con lo anterior o con lo que sigue? La pregunta. con lo anterior. Dale, decime. Un círculo entonces es como un punto, como un estado. Sí, ahí te lo muestro con, mira, es que los voy a marear, si no les digo cómo se calcula, lo vamos a ver acá. Ahí están, ¿ves? Mira, están los círculos, esos círculos van a estar divididos, y eso que tienen tanto de este lado como de este son valores. Uno se llaman fecha temprana y otra tardía para sacar. Unas se sacan sumando de acá para allá, y otras se sacan restando de acá para acá. ¿Está? Eso se los voy a enseñar yo con ejercicios prácticos. Lo van a ver, quédense tranquilos. Tiene esta forma. Lo que no quiero es ahora conmocionarles la cabeza con algo que todavía no van a hacer ejercitación. Pero obviamente que si fueron a buscar, deben haber aparecido estas cosas. Condicionan la investigación. ¿Está? Es muy sencillo y son fáciles todos estos temas. No se preocupen. Pero me vuelvo acá. ¿Cómo llegamos a eso? A que aparezcan así. Ustedes lo tienen en el dibujo acá abajo, como si yo hubiera dado vuelta el nodo, ¿sí? Esto se llama fecha temprana y esta se llama fecha tardía. La temprana se calcula sumando, desde la primera que ustedes vieron, hacia la derecha. Si llegan dos flechitas, se pone el valor mayor. ¿Está? Ese es cómo funciona la técnica. Hasta que llegan al último que dibujaron. Para sacarla de abajo, lo que tienen que hacer es, a partir del último valor que quedó en la red, restar. Retroceden y van restando el valor que tienen en cada flechita. En caso de que en el regreso haya 2, se coloca la menor. ¿Sí? Después van a tener que sacar el margen, que es cuánto se puede demorar una tarea sin afectar el tiempo total de un proyecto. Vamos a suponer que cuando yo terminé de dibujar la red, el último valor que coloqué era 12 días. Entonces, lo que yo voy sacando en el medio, que se saca de esta manera, el margen, lo que me va indicando es qué actividades tienen margen. Las que tienen 0 no se pueden demorar porque si no me atrasan el proyecto. Pero algunas actividades pueden ser que me aparezca un valor 2. Eso me está diciendo, che, tenés un margen para demorarte y que el proyecto siga terminando en 12. ¿Está? Eso es lo que me va a ir mostrando. Y después, todo lo que hagan acá, si después quieren, lo pueden mostrar en un diagrama de Gantt. Seguramente, de todo lo que yo dije acá, no entendieron mucho. Porque eso hay que hacerlo para entender. Ahora, del anterior, ¿sí entendieron? Miren, me paro acá. ¿Ven que acá yo tengo tareas y acá tengo duraciones? ¿Las están viendo en el ejemplo? Sí, profe. Lo que van haciendo es, separan desde acá, el valor inicial es 0, y van sumando, ¿sí?, en cada nodito, los valores que tienen las actividades. Fíjense que acá está puesta, ¿ven? La A tiene 4, la B tiene 2, la C tiene 3, eso es lo que van sumando. Y llegan acá, por ejemplo, el último valor es 27. Para hacer el otro numerito de abajo que yo les mostré, o el de la izquierda, como grafiquen, van restando. ¿Ven? Hacen 27 menos tal cosa, o 25 menos tal cosa. Acá ustedes me van a decir 27 menos 4 no es 20, y no, pero acá regresa esta, y regresa esta, ¿me explico? Fíjense, 27 menos 4, y acá tienen 24 menos 4. ¿Cuál es la menor? 20. Se coloca el menor valor. La técnica yo se las dejo escrita. No se asusten, vuelvo a repetir, yo se las voy a enseñar a hacer con un gráfico, pero no los quiero bombardear ahora, hay muchos temas en la segunda unidad, y no nos da el tiempo para que ustedes practiquen esto para poder evaluarlo ahora en el parcial. ¿Está? Entonces, vamos a cortar en el Gantt, que es lo que van a practicar con los profes del práctico, y yo después, sí, necesito la teoría y les digo hasta dónde, y yo después les voy a enseñar esto y van a ver que es re fácil y está buenísimo y se van a entretener haciendo esto. Ahora parece medio raro, pero no. Garantizo de que es sencillo. Lo único que necesitan es que hagamos la ejercitación. ¿Está? Dudas hasta acá. Voy a parar. Acuérdense, lo mínimo que necesito desde el teórico es esto.
que hay que hacer un listado en orden, ¿sí? Que se pueden hacer tareas simultáneamente, que la actividad ficticia para lo único que sirve es para indicar precedencia, porque no puedo hacer esto, ¿estamos? Y que la red se arma de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Eso, en cuanto a cómo se grafica. Eso es lo que puedo llegar a preguntar. ¿Está? Muestro todo acá, y me dicen, acá yo les puse algunas, como teníamos ventajas y desventajas, les escribí algunas, ¿está? Pero en realidad funciona muy bien esta técnica, resuelve muchos de los inconvenientes de la otra. Preguntas. Revean lo que ustedes escribieron, más lo que yo expliqué acá, ¿sí? Van a trabajar con la más sencilla y con poquitos elementos. Les van a dar un enunciado, les van a escribir las tareas, les van a decir la duración y ustedes lo van a tener que escribir. Y les van a decir la precedencia, les va a decir, en algunas situaciones les van a dar una serie de tareas, y como es lógica ese ejercicio, ustedes escribirán la precedencia. En otros les dan los profes la precedencia, ¿no? Es como yo me estoy adelantando porque vienen los enunciados. Dale, perdón, ¿qué? Lucas te hizo una pregunta en el chat, si se la puedes Dale, responder. léeme, porfa. ¿Puede ser? Sí. Dale. Dice, quería saber por qué se suma y resta en el último que mostró. Porque así funciona la técnica, ¿sí? Vos tenés que sumar para la fecha, para llegar a la primera fecha, obviamente que todo eso se lo voy a explicar en detalle cuando vayamos. Es la manera en lo que yo hago es sumar para poder llegar a cuánto va a demorar el proyecto. A ver si me entienden. Si yo tengo una serie de tareas que forman un proyecto con duraciones, lo que yo tengo que hacer es sumar esas tareas de acuerdo a la precedencia para saber cuánto llega a durar el proyecto final. ¿Me siguen hasta ahí como idea? Después vemos cómo, pero como concepto se entiende. Yo tengo una serie de tareas, fíjense que tengo las que se hacen de manera paralela, dibujadas, y la suma de esos valores son con los que yo llego a la duración del proyecto final. Acá tengo un 33, ¿sí? Acá tengo un 27. ¿Me siguen hasta ahí? Ese es el porqué. Si no, ¿cómo hago yo para decir cuánto me voy a demorar en hacer esto? ¿Está ahí respondido? ¿Está la respuesta? Después tengo que hacer el camino inverso, voy a tener que restar, porque eso es lo que después me va a permitir sacar los márgenes de cuánto me puedo demorar en cada tarea o no, para poder cumplir con el valor final del proyecto, y que no se atrase. Después hay otra cosa más que le puedo agregar, pero no los voy a marear con eso, que es, yo puedo achicar este proyecto, vamos a suponer que son 33 días. Yo puedo apurar el proyecto, pero apurar el proyecto me implica tocar tareas críticas y aumentar el costo. Es muy interesante todo esto de planificación. De hecho, es uno de los temas que a mí más me gustan, ¿sí? Pero vamos de a poco, porque si no, de repente, con el gráfico, comparando con el otro, sin haber hecho ningún tipo de ejercitación, o estando desparejos los niveles, porque algunos lo pueden haber visto en el cole, pero otros todavía no, tenemos que emparejar el nivel, entender cómo se hace para planificar un proyecto, y después ir entrando en detalle con esto. ¿Va por ahí? Profe, entonces la ruta crítica es la que no tiene ningún margen. Sí. Sí. Okay. No lo quería decir, pero sí. Vieron que está marcada acá con rojo, por ejemplo. ¿Por qué está marcada? Para eso que les digo yo. Si yo necesito adelantar el proyecto, tengo que tocar estas. Apenas veo el gráfico, yo sé que tocando alguna de estas actividades críticas, hago reducción de tiempo. Y son las que tienen margen cero. Bien ahí. No va a quedar acá esto, acuérdense, vamos a volver en detalle después, lo vamos a ver. Lo que yo quiero es que el tema les quede todo en una PPT, ¿sí? No que después cuando vayamos al práctico queden cortados los temas, que queda medio desprolijo hasta para la hora de estudiar a ustedes, por ejemplo, para un examen final, o para la aprobación directa. ¿Dudas hasta acá, chicos? Pensemos, recapitulemos lo que vimos. Vimos que dentro de las funciones de la administración, la primera es la de planificar, y ustedes me dijeron qué significa planificar. Vimos distintos tipos de planes, o sea, nosotros vimos 8 tipos de planes. Yo les di las etapas de la planificación que se las dividí en 2. Después hablamos de los pasos o etapas de planificación que también son 8 puntos. Y vimos con un ejemplo cómo poder entenderlo más fácil a eso. Y después vimos 2 técnicas de planificación que también se llaman técnicas de programación porque tienen asignado tiempos, que son el diagrama de Gantt, que es el que van a hacer la aplicación práctica, y el diagrama de PER o CPM, cuya
diferencia entre uno y otro es que uno se maneja con tiempos probabilistas y otro con tiempos exactos. ¿Está? Sí, no, más o menos, me perdí, profe. ¿Cómo Sí, se venimos? entiende, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, yo voy a dejar todo esto, como hacemos siempre, y les voy a dejar también ahí el resumen de las técnicas de estudio, a ver cuál les conviene a ustedes estudiar. Capaz que alguno ya está usando alguna y no sabía el nombre. Cualquier cosa me preguntan, yo lo sumo, lo que puedo hacer es contar qué me sirvió a mí, pero todos somos diferentes, ¿está? Entonces cada uno tiene como su manera. Vamos con la tarea para la próxima clase. Van a buscar estos temas, y antes que se me asusten, si ustedes googlean, porque esto van a tener que googlear el modelo ACME, van a ver que es inmenso. Lo que yo quiero es que lo traigan para yo enseñarles cómo van a estudiar eso de manera resumida, ¿está? Y qué es lo mínimo que yo les voy a pedir que sepan. Pero tenemos que saber de dónde aparecen estas funciones de la organización, ¿no? Después lo que van a hacer, yo acá les puse qué principios van a buscar de la organización formal. Nosotros estuvimos hablando en la clase pasada de que las organizaciones podían ser formales o informales, y las organizaciones formales tienen ciertas características y ciertos principios que hacen que sean tal. Yo les voy a pedir que busquen estos que les puse acá. ¿Qué significa autoridad, delegación, responsabilidad? ¿Sí? Estos que están acá. Después vamos a entrar a lo que se llama crecimiento de la organización, que se puede hacer de dos formas. También se los mencioné cuando estuvimos hablando de organizaciones formales, que puede crecer la organización, la estructura de manera vertical, o puede crecer de manera horizontal. Para la clase que viene solamente nos vamos a parar en la vertical, que tiene dos: la lineal o militar o el staff. Y recién la otra clase vamos a ver todo lo que es departamentalización. ¿Está? El punto 3 y el punto 4, busquen ejemplos. Que me puedan decir, profe, un ejemplo de estructura militar es este, o un ejemplo de staff es este. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿La sacamos del libro esas? ¿Cómo? La sacamos del libro, ¿no? Mira, algunas cosas de estas están en el capítulo 9, que yo les puse ahí. Muchos es más fácil googlearlo. O pueden combinar entre lo que van a encontrar en el libro y googlearlo para ampliar. El modelo ACME en el libro no está. Ese ponen modelo ACME y les va a salir, tienen información para tirar para arriba, ¿sí? Es grande. Habla de todos los departamentos que puede llegar a tener una organización. ¿Sí? Tiene un montón como de áreas, secciones, puestos de trabajo, es un montón. Lo que necesito es que ustedes hagan esa búsqueda previa para yo explicarles cómo lo van a estudiar y hacerles el resumen. ¿Sí? Si no, la clase se vuelve muy tediosa y muy larga explicarla de cero. Si ustedes por lo menos leyeron, entienden al toque lo que yo estoy explicando. Eso es lo que estamos tratando de buscar en las clases, ¿sí? Que sean cortas y concisas. Y sí, buscan también los principios de la organización. Como pueden aparecer en cualquier lado, les puse cuáles son. Si ustedes ponen directamente el principio de la organización, pueden aparecer más o menos. Yo les pongo los que a nosotros nos exige la cátedra que tenemos que ver en esta materia. ¿Sí? Primero partan, fíjense en el capítulo 9 que tienen, y el resto lo van buscando. ¿Está? Está, profe. Bueno, Está, profe. me preguntan si, Vamos, hay profe. dudas, si alguien no entendió y se queda, yo tengo un ratito todavía, si no, entre esta materia, porque después tengo que seguir dando clase, les subo el resumen como hacemos siempre. ¿Sí? Hago yo una pregunta porque yo sé que no dejé intervenir ahora en PER y CPM. Los que hicieron la búsqueda de información, ¿quedó claro con la explicación mía o con lo que ya habían buscado? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, quedó Sí, claro. Sí, profe. Bueno, estamos entonces. Bueno, si alguien se quiere quedar o necesita preguntar algo, yo me quedo un ratito más, el resto se puede desconectar. Nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Chao, profe. Un gusto. Nos vemos. Hasta luego, profe.